Amigos de Impacto Venezuela, un placer saludarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada domingo en este cara a cara. Semana a semana procuramos tener invitados, voces calificadas que puedan ilustrar un poco para la comunidad internacional que nos ve la situación de Venezuela, un país que cada día pues está mucho más complicado, pero que seguimos tratando de ser útiles, de aportar información para que usted pues pueda tomar su propia opinión y sacar sus conclusiones de toda esta realidad. Está con nosotros este domingo la doctora Ana Leonora Costa. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, pertenece además a la Coalición por la Defensa de los Derechos Humanos y bueno, en el marco de la celebración, de la conmemoración del Día de la Mujer, estuvo muy activa con varias actividades y quería empezar por allí, doctora. Primero, por supuesto, darle la bienvenida y preguntarle qué tan complicado es en Venezuela ser mujer, no solamente para el ejercicio profesional, sino también nos comentaba hace algunos días que hay 17 mujeres detenidas por razones políticas, no necesariamente vinculadas a hechos delictivos, pero sí que son usadas como una suerte de instrumentos de presión para sus familiares y bueno, esto sin duda crea un precedente muy complicado y grave en nuestro país. Sí, bueno, en Venezuela hoy día contamos con 17 mujeres que están detenidas por razones políticas. En este caso nos preocupa además que en los últimos años se ha utilizado a las mujeres, a las familiares de personas que son perseguidas por el régimen para hacer que se entreguen, para hacer que confiesen, y esto nos preocupa muchísimo. Estas mujeres hasta ahora siempre habían sido liberadas. De hecho, en el último proceso de liberación se liberaron bastantes mujeres, pero vemos que ya tienen 1 año, 2 años, 10 meses detenidas y todavía se encuentran en la cárcel sin un debido proceso. Es el caso que estas mujeres no son tratadas como es debido, en el sentido de que los órganos de policía no conocen cuáles son los derechos que tienen estas mujeres, no aplican las reglas Mandela. Por ejemplo, hay una mujer que cuando fue detenida su bebé tenía 2 meses y no se tomó en cuenta la ley que establece que una mujer que está dando lactancia no se tomó en cuenta el interés superior del niño en el sentido de darle una medida, sino que simplemente esta mujer fue separada de su hijo. Entonces vemos que en Venezuela, donde hay un retroceso importante en derechos humanos, la mujer no está siendo protegida ni está siendo considerada y al contrario, está siendo objeto de detenciones arbitrarias, está siendo objeto de tortura, de tratos crueles. Muchas veces son agredidas por funcionarios policiales o militares, los que hacen las detenciones, y estas agresiones incluso pueden ser sexuales. Y esto nos preocupa muchísimo y por eso aprovechamos el Día Internacional de la Mujer para pedir libertad para estas mujeres presas políticas, para alzar la voz de ellas, decir que no deben estar un día más detenidas y pedirle a la oficina de la alta comisionada para que la alta comisionada pueda pedir una medida a favor de ellas y que puedan estar en libertad. ¿Qué tanta implicación puede tener? Porque pues se han entregado varios informes, la alta comisionada se ha pronunciado varias veces y hubo un caso muy contundente y muy puntual que era la eliminación de la FAES como cuerpo de seguridad. Esta semana que pasó también Javier Ignacio Mallorca, que es un colega periodista además especializado en este tema, decía que, por ejemplo, habían sido asesinadas más de 2.500 personas por cuerpos de seguridad y que la FAES era uno de los principales señalados. ¿Qué implicaciones puede tener este informe, tomando en cuenta que hay pronunciamiento, pero desde el régimen se le resta mérito? Bueno, llama la atención que en su última actualización oral, la alta comisionada habló de algunos avances. Todavía los defensores de derechos humanos estamos esperando estos avances. Puede ser que se trate de avances en papel, de que se hayan firmado protocolos y acuerdos. Ahora, lo que estamos esperando es que eso se lleve a cabo. Nosotros celebramos el trabajo de la alta comisionada y su oficina en Venezuela, pero lo que pedimos es que sea un poco más rápido y que además se ejecuten estos acuerdos a los que puedan haber llegado. Entonces tenemos la eliminación de la FAES, tenemos la asistencia en juicio, que también estaba prevista y aún no se ha dado. Más bien lo que hemos visto es que a los abogados que ejercemos la defensa privada no se nos permite estar en las causas, en las últimas causas de detenciones de presos políticos. Vemos que la situación con respecto a la salud no ha mejorado y en general los órganos que deben estar al servicio y que deben garantizar los derechos humanos de los venezolanos, como son el Ministerio Público
y la Defensoría del Pueblo tampoco ha habido una modificación importante en su conducta con respecto a lo que es la protección, tanto el Ministerio Público con respecto a lo que es la investigación como la Defensoría del Pueblo en solicitar al gobierno que garantice, el gobierno de Nicolás Maduro, que garantice el cumplimiento de todos estos derechos humanos que han sido o que están siendo violados en Venezuela. Nosotros podemos concluir como defensores de derechos humanos que los avances que se han anunciado son muy tímidos y que hasta que no se acabe con la impunidad en Venezuela no podremos hablar verdaderamente de avances en materia de derechos humanos. Y nos vamos al caso de la tortura, que es uno de los temas que ha tocado la alta comisionada en sus informes. Hasta que no se investigue de manera seria y objetiva las denuncias de tortura que hay en Venezuela, hasta que no se lleve a juicio a los responsables y estos sean castigados y las víctimas indemnizadas, no podemos decir que hay un avance. El hecho, por ejemplo, en el caso del capitán Acosta Arévalo, que el Tribunal Supremo haya anulado el juicio y esté por iniciarse nuevamente o se esté haciendo la audiencia preliminar, no es suficiente porque en realidad hay que avanzar más en la investigación y establecer exactamente quiénes son los responsables y sus cadenas de mando. Mientras haya impunidad, no vemos mayores avances. Y mientras la FAES sigue existiendo, ahora, no es un problema del FAES o de la FAES, es un problema de los cuerpos de seguridad, como bien señalaba, porque no solo son ellos los que incumplen con el derecho internacional en materia de derechos humanos, me refiero a FAES, sino todos los cuerpos de seguridad, incluso la contrainteligencia militar. Y por eso nosotros denunciamos que cuando no hay Estado de Derecho, como en Venezuela, que se ha eliminado el Estado de Derecho, se presenta cualquier tipo de arbitrariedades. Entonces lo que hay que ir es a una reinstitucionalización en Venezuela, a castigar a todas estas personas que incurran en delito y una formación importante de todos los cuerpos de seguridad, que otra vez, regresando al tema de las mujeres, ciertamente no se cumplen los protocolos necesarios para detener a estas mujeres, para garantizarles su derecho a la defensa del debido proceso, sino que vemos que se hace todo de manera arbitraria, todo fuera del marco de la ley y sin garantizar los derechos humanos. Y justamente, ¿en qué condiciones están estas mujeres? ¿Cuáles son los centros de reclusión? Porque si no han tenido el proceso penal como tal o no se ha cumplido con el protocolo de todas las audiencias y todas las denuncias formales, ¿dónde están y cómo están? Bueno, estas mujeres están distribuidas en 4 centros de reclusión, el Digecín en Boleíta, en la ciudad de Caracas, el SEBIN, alguna de ellas, en Ramo Verde, en la cárcel militar de Ramo Verde y en la cárcel militar de La Pica, en el estado Monagas. Allí tenemos distribuidas estas 4 mujeres, sí han sido separadas de los masculinos, y en el INOF, que es solo de mujeres, se han sido separadas de los masculinos, pero sin embargo no se han tenido todas estas consideraciones, y no solo es los centros de reclusión que sabemos que en Venezuela, no solo las presas políticas, sino todas las demás presas y todos los presos políticos en general y los presos comunes, no hay asistencia médica, no hay alimentación suficiente. Los servicios públicos son caóticos según las denuncias que han hecho. No hay esparcimiento, o sea, no hay ningún tipo de esparcimiento en estas cárceles y las mujeres también sufren de esta situación de aislamiento, de confinamiento, de no tener esparcimiento. La pandemia ha agravado esta situación en el sentido de que los tribunales han estado prácticamente paralizados durante la pandemia y las visitas de sus familiares también. Entonces son personas que están depositadas allí y que es muy importante señalar porque muchas veces nos preguntan, bueno, el hecho de que estén detenidas, pero en Venezuela estar detenido es una excepción. Nuestro artículo 44 de la Constitución establece que la libertad es un derecho que todos tenemos y que debe haber unas causas que justifiquen que una persona esté detenida. Incluso cuando se habla de condenas, también se privilegia que la persona esté en libertad. Entonces vemos que en los casos políticos, no importa lo que suceda, siempre dejan detenidas a las personas y en este caso a las mujeres cuando deberían dárseles medidas para que las personas puedan someterse a su investigación y a un juicio, un posible juicio, pero en libertad. En este tipo de casos, por ejemplo, de estas 17 mujeres que tengo entendido, hay algunas militares, ¿no? Algunas son civiles, otras son militares. Pudiese interpretarse como que son una suerte de rehenes, porque si no tienen ningún tipo de proceso,
y está siendo utilizada, además por tu condición de ser mujer, para presionar al verdadero supuestamente involucrado en un hecho delictivo, estás privada ilegítimamente de tu libertad. Estás privada ilegítimamente de libertad y, como lo dices, son prácticamente unos rehenes. Este tipo de actuación es violencia contra la mujer porque se está utilizando a la mujer para presionar a la familia, para presionar a ciertos grupos, para que se entreguen, para que confiesen haber actuado en alguno de estos movimientos militares o cívico-militares que ha estado denunciando el gobierno. Pero el utilizar a las mujeres es una forma de violencia que está prohibido en la Convención para la Eliminación de la Discriminación. Violando además una ley que ellos han utilizado como bandera. Además, exactamente, porque si nos vamos al plano internacional, están violando convenios y tratados internacionales, pero si además nos vamos al ordenamiento interno, se está violando la ley interna porque aquí hay una violencia de género en contra de estas mujeres. Ahora, y no quiero despedirme sin tratar el tema de Roland Carreño, que además ha sido un tema emblemático, ha sido muy duro para sus compañeros de partido, para sus familiares. ¿Cuál es la situación de él? ¿Cómo va su causa? Y le quería preguntar, porque quizás este tema no ha sido directamente tratado, pero pudiera interpretarse también el tema de Roland Carreño como un crimen en contra, no un crimen de odio necesariamente, pero sí que han sido más, se han ensañado mucho más por su condición de ser homosexual. Bueno, en este caso, en el caso de Roland Carreño, estamos esperando, ya fue acusado por el Ministerio Público, y estamos esperando que se dé la audiencia preliminar. En el interín, nosotros hemos estado solicitando una medida cautelar para que justamente pueda asistir a su audiencia en libertad por razones de salud. Por razones de salud, porque Roland ha presentado algunas patologías que ya venían presentando, pero que en la cárcel, por supuesto, que se han acrecentado por la falta de servicios públicos, como lo señalaba, y por las condiciones de reclusión. Ahora, ¿qué es Roland Carreño? Justamente Roland Carreño también es un rehén del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, porque es utilizado como el periodista, como además un líder político que es encarcelado y es para mandar un mensaje, pero además ha tratado de ser utilizada su condición para crear en la opinión pública una, una opinión en su contra, simplemente por discriminándolo por su sexo, por sus preferencias sexuales o por todo esto. Entonces vemos que no hay justicia, porque además cuando esto se realizó, lo hizo alguien que no era funcionario del gobierno, que no sabemos cómo tuvo acceso al expediente y además cosas que no estaban en el expediente y de dónde sacó esa información. Entonces vemos que todo esto se utiliza para castigar a la disidencia política, para mandar un mensaje y sobre todo cuando hablamos de Roland Carreño, una persona significativa, un periodista querido por todos, pero que además es un hombre que ama Venezuela y que todo el mundo sabe que es de un talante democrático y pacífico, y se le acusa nada más y nada menos que de terrorismo sin ningún tipo de pruebas y de portar un arma de guerra. Y vemos que hasta ahora ha estado detenido, ya cumplió 4 meses detenido. Entonces es utilizado como un símbolo de lo que le puede pasar a los periodistas, de lo que le puede pasar a los políticos o a todo aquel que alce su voz en contra del gobierno, sin ningún tipo de garantías. Y lo peor es que cuando la defensa, los abogados que conformamos la defensa, hemos ido al tribunal a solicitar cualquier medida, lo que nos dicen es que es algo político y que él tiene que aguantar y él tiene que esperar que se dé la decisión política, o sea, sin ningún tipo de elemento. Si nos vamos al expediente, también vemos que en el expediente señalan que él es un terrorista y que pertenece a una organización terrorista que es Voluntad Popular, violando el derecho a la asociación. No solo no se permite el ejercicio de las libertades civiles y políticas, sino que además se está violando el derecho a la asociación. Entonces es un caso muy, muy grave con respecto a las libertades en Venezuela, que demuestra la impunidad y cómo se utiliza la justicia y órganos como el Ministerio Público para perseguir, anular y en muchos casos eliminar a las personas que piensan diferente. Doctora, tengo que despedir, pero quería que usted le dejara un mensaje a la sociedad civil, porque pareciera que el tema de los encarcelados por razones políticas lo vemos como un tema ajeno. Y resulta que cualquier persona, cualquier ciudadano, por pensar diferente, incluso hay un proyecto por parte de la Asamblea Nacional que fue
electa, más allá de los cuestionamientos por la elección del pasado mes de diciembre, pero están allí estos diputados y están proponiendo incluso monitorear y ampliar la ley resorte, en este caso, para monitorear las redes sociales. Es decir, cualquier venezolano que pueda pensar diferente puede terminar en una cárcel, o sea que no es un escenario ajeno para periodistas, para defensores de derechos humanos o para políticos, es cualquier ciudadano. Y cuando se convocan movilizaciones para exigir la libertad de los presos políticos, la gente se siente que es un tema aparte. Y creo que es necesario sensibilizar con respecto a que cualquier situación se puede dar en cualquier momento. Sí, ante esta situación de los presos políticos o de la persecución por razones políticas o por cualquier otra razón, porque estábamos hablando de cualquier tipo de discriminación, hay que tener en cuenta que cuando no hay garantías dentro de un sistema, no hay garantías para nadie y que todos podemos ser objeto de esa injusticia y de esa persecución. Y por eso es muy importante que todos alcemos nuestra voz para denunciar estas irregularidades, pero más importante todavía es que nos organicemos, que no seamos indiferentes y que nos organicemos como sociedad civil, que es lo que nosotros pretendemos hacer desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. No es fácil en esta situación, pero tener plataformas, estar organizados para poder denunciar las irregularidades. Hasta ahora lo que tenemos es la denuncia. Siempre lo decimos, lo que nos queda como venezolanos es denunciar para que nuestra voz sea oída, sean instancias nacionales o internacionales, para poder parar estas arbitrariedades. Pero mientras no haya garantías, no solo no hay garantías para nosotros, sino que no hay garantías para nadie. Y nosotros lo decíamos, últimamente las personas que han sido detenidas han tenido algún tipo de cargo en el gobierno de Nicolás Maduro o en el gobierno de Hugo Chávez Frías. Han tenido alguna posición y hoy día están encarcelados, porque cuando no hay garantías para absolutamente nadie y el que esté al mando puede hacer cualquier tipo de arbitrariedad. Nosotros dando a conocer esta situación como organización de la sociedad civil y los ciudadanos participando y alzando su voz, podemos hacer que esto cambie o por lo menos dejar sentadas estas denuncias y estas irregularidades en materia de derechos humanos. Doctora, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Ana Leonora Costa, abogada, defensora de los derechos humanos, representa además a la Coalición por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, quien muy amablemente pues, nos acompañaba en este cara a cara. Feliz domingo para todos, @ImpactoBE, las redes sociales de la casa, @Steninf en Twitter y en Instagram. Nos vemos el próximo domingo.